Bueno, bienvenidos a todos los que están por primera vez acá. Esta es su casa y hoy hacemos una pequeña interrupción en una serie que venimos haciendo ya por varios domingos que hemos titulado Maduros en Cristo y donde venimos estudiando el libro de Santiago. Y hoy, precisamente porque estamos celebrando el Kingdom Fest, estamos de celebración, vamos a tener una enseñanza y vamos a hacer un pequeño alto en nuestra serie. Y quiero aprovechar para simplemente aclarar algo. Nosotros como iglesia, Misión Vida, como iglesia, nosotros no nos afiliamos con la fiesta de Halloween que se da el 31 de octubre. No creemos en eso, no la celebramos, pero sí creemos que podemos celebrar hoy domingo una fiesta. Por eso tenemos un petting zoo, por eso hay dulces para los niños, creemos eso. Ahora, tampoco juzgamos a nadie que celebre esa fecha el 31, ¿saben? El que quiera salir a pedir dulces, que se quiera disfrazar, no tenemos ningún problema con eso y precisamente por eso lo celebramos de esta manera. El domingo hacemos esta celebración para nuestros niños y el 31 cada quien es libre, según el Señor ponga en su corazón, de celebrar o de no celebrar, pero no juzgamos a nadie. Así que hoy estamos de celebración, desde el viernes, pues viendo ahí en las redes sociales, ve uno ya todo el mundo saliendo a celebrar, ¿no? Porque como cae, creo que el martes cae 31, ¿cierto? Martes, pues ve uno primero la gente joven, todos saliendo de rumba a celebrar, disfrazados desde el viernes, sábado, ya uno que los niños también estuvieron en sus fiestas de colegio, con sus disfraces, todo el mundo celebrando. Así que hoy continuamos la celebración aquí en Misión Vida y por eso traemos una enseñanza que hemos titulado hoy, que comience la fiesta. Ayer cuando comenté en el grupo que tenemos acerca del título que pusimos de Comienza la Fiesta, ¿tenemos algún dominicano? Eso. Bueno, tenemos dominicanos. Me dijeron que esta era una canción en República Dominicana. ¿Que comience la fiesta? Sí, bueno, yo no la conozco, pero bueno, que comience la fiesta, ¿cierto? Sí, es merenguito. Bueno, de pronto a la salida lo ponemos a ver cómo es la cosa, que comience la fiesta. Así que hemos titulado esta enseñanza que comience la fiesta. Y si de pronto esta es tu primera vez en una iglesia cristiana, o de pronto es tu primera vez en Misión Vida, o no llevas muchos domingos asistiendo, es tu primera experiencia, ¿sabes? Con algo como esto, oyendo una enseñanza como estas, pues te quiero decir que el Señor te trajo acá y te quiere hablar hoy a ti a través de esta enseñanza. Y si de pronto llevas años, 20, 30 años conociendo de Dios y asistiendo a Misión Vida, también te tengo que decir que Dios también te quiere hablar hoy a través de esta enseñanza. Porque creo que uno de los retos que tenemos los pastores al tratar de enseñar la palabra de Dios es que muchos pastores caen en el error de tratar de hacer relevante la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es relevante por sí sola, no necesita que nadie la haga relevante. Pero el gran reto que tenemos nosotros como pastores es que cuando enseñamos la palabra de Dios tratamos de que aplique y de que la enseñemos de una manera que aplique a todas las personas. Y esta enseñanza que traigo hoy es para las personas nuevas, para las personas que llevan muchos años en el evangelio, y es para mí. Como yo siempre les digo, cada vez que yo preparo una enseñanza de estas, me confronta a mi Dios primero. Así que esta enseñanza fue para mí. Así que creo que todos podemos estar de acuerdo, que no existió y existirá jamás un mejor predicador y un mejor expositor de la palabra que Jesús. Jesús, cuando estaba acá, él predicaba y lo hacía de una manera que le llegaba a todo el mundo, rico, pobre, pecador, a todo el mundo le llegaba la palabra cuando Jesús la predicaba. Y creo que una de las maneras más lindas en las que predicaba Jesús la palabra era a través de las parábolas, ¿cierto? Creo que todos estamos familiarizados con las parábolas, y para el que no está familiarizado, una parábola básicamente es una historia, una narración que ilustra un concepto bíblico o una enseñanza para que nos la podamos entender mejor. Y una de las cosas más chéveres de Jesús es que a Jesús le hacían muchas preguntas, y la mayoría de esas preguntas que le hacían a Jesús eran lo que llamamos preguntas capciosas. ¿Ustedes nunca le han hecho una pregunta capciosa como para ver si usted cae? Una pregunta es que la persona de pronto ya sabe la respuesta, pero quiere ver si usted dice mentiras, o a ver si sabe el tema, o si responde lo que debe responder. Y a Jesús le hacían preguntas capciosas, y las respuestas de Jesús siempre eran buenísimas, y muchas de sus respuestas eran a través de parábolas. Él usaba muchas parábolas para responder a las personas y hablar de estas verdades y conceptos bíblicos a través de las parábolas. Así que, ¿qué tal si me acompañan a una oración y ponemos este tiempo en manos del Señor? Señor, te damos gracias, Padre, en esta
mañana todavía, Señor, por este tiempo, por este espacio que nos regala, Señor, de congregarnos, Señor, de ser iglesia, de ser familia, de ser cuerpo, Señor. Yo te pido, Padre, que esta palabra nos confronte y nos motive, Señor. Que esta palabra entre a nuestros corazones como una semilla, Señor. Y una semilla que dé fruto en abundancia, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Ponemos a un lado todas las cargas, Señor, los problemas, los pensamientos, Señor. Todas esas cosas que no nos dejan, Señor, concentrarnos, Padre. Y permítenos concentrarnos 100% en este momento, Señor, en tu palabra y en lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo con la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para darles un poco de contexto de lo que vamos a hablar hoy, vamos a concentrarnos en una parábola específica. Y los fariseos y los escribas, las personas religiosas del momento, estaban acusando a Jesús de hablar y de rodearse con pecadores. ¿Saben? Este es un poco el tema que venimos hablando en los grupos de vida y un poco el tema que venimos manejando en esta serie Maduros en Cristo, que nos habla de lo que portamos adentro. No necesariamente es de lo que hacemos exteriormente o de nuestras acciones, porque estos escribas y estos religiosos y estos fariseos en sus acciones exteriores eran excelentes. Eran personas que conocían la ley, conocían de la palabra, la hablaban, la enseñaban, cumplían la ley, pero en su corazón no había amor. Y entonces cuando acusan a Jesús, oiga, pero usted ¿por qué está pasando tanto tiempo con recolectores de impuestos, con pecadores, con prostitutas? Es más, llegaron hasta acusar a Jesús de que andaba con prostitutas y trataron de señalarlo por eso. Pero realmente entendemos de que Jesús lo que estaba tratando de hacer era llegarle al pecador, a la persona que necesitaba oír la palabra de Dios. Y Jesús, cuando lo están acusando y lo están juzgando, él básicamente responde a estas personas con 3 parábolas que son conocidas como las parábolas de la misericordia. Si ustedes las quieren, las pueden encontrar en el libro de Lucas. Son 3 parábolas y creo que hemos oído algunas de ellas. La primera de la que Jesús habla es la del hombre que encuentra una oveja perdida. Creo que estamos familiarizados un poco con esa. La segunda es la de la moneda perdida. Y la tercera, en la que nos vamos a enfocar hoy, y creo que probablemente es la más conocida incluso en el mundo secular, hay muchas historias al respecto, es la parábola del hijo pródigo. Creo que la mayoría de nosotros conocemos, hemos oído esta parábola, pero creo que vamos a ir a la palabra de Dios para leerla, desglosarla y ver qué nos quiere hablar el Señor a través de su palabra. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 24. La palabra del Señor dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, estamos hablando de que Jesús ya enseñó y ahora quiere ilustrarla. A mí me encanta, yo pues hago algo muy similar, me gusta mucho dar ejemplos. Yo pienso que uno a veces enseña la palabra, pero con un ejemplo como que cuadra, como que le encaja a uno, como que a veces logra entender uno mejor ese concepto con un ejemplo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza que ya dio, Jesús les contó la siguiente historia, una historia. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Clave esa parte. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Ojo, eso no es lo que él dijo, eso es lo que él pensó que iba a decir. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Qué historia tan linda, ¿no? Cuando la leemos, a mí se me pone la piel de gallina, porque como les dije, creo que aplica a todo el mundo. A veces cuando leemos algo como esto llegamos a pensar que es que aplica solamente para la persona que está perdida. Pero de una u otra manera, muchos de nosotros que nos encontramos incluso acá en la iglesia, yendo a un grupo de vida, congregándonos los domingos, sirviendo acá en la iglesia, en determinadas áreas de nuestra vida podemos estar alejados del Padre. Y nos debe confrontar esta palabra a tener un acercamiento al Padre. Y es una poderosa enseñanza acá Jesús, donde habla de que tenemos un Dios que nunca cambia así nosotros cambiemos. La semana pasada, cuando estábamos en la alabanza, les hablé acerca de que todo cambia. No sé si recuerdan. Y una de las cosas que les dije es: quiero que hagamos un ejercicio por un segundo. Quiero que por un momento piensen en los últimos 10 años y piensen cuánto ha cambiado su vida. De pronto ha cambiado las circunstancias familiares en su vida. Quizá ha cambiado su salud. De pronto ha cambiado la economía para bien o para mal. De pronto ustedes han mejorado y han cambiado como personas. Para muchos de pronto hasta han cambiado de país. Vivían en Colombia, en Venezuela, en Perú y ahora viven en Estados Unidos. ¿Cuánto de nuestra vida ha cambiado en los últimos 10 años? Y seguirá cambiando, porque es que la vida cambia. Pero lo que nos enseña Jesús a través de esta parábola es que si hay una cosa que no cambia, es Dios. Es una de sus características. Él nunca cambia. Él es el mismo. A pesar de lo que nosotros hagamos, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras acciones, Dios no cambia. El amor de Él es incondicional para nosotros. Y tenemos un Dios que es compasivo y lleno de amor y bondad para sus hijos. ¿Quién de acá es un hijo de Dios? Amén. Pues tengo que decir que tienes un Dios que no cambia. Tienes un Padre que te ama, que es compasivo y que está lleno de bondad para ti. Y esta parábola nos habla de la misericordia de nuestro Padre. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar un poco el comportamiento del Hijo y el comportamiento del Padre. Y lo primero que entramos a analizar es que el Hijo tomó una decisión. El Hijo pródigo toma una decisión. Y la realidad es que tú y yo todos los días y todo el tiempo estamos constantemente tomando decisiones en nuestra vida. Es que la vida es un conjunto de decisiones, ¿sabes? La vida está llena de puntos donde tenemos que tomar decisiones. Y a todos nos pasa, porque es algo que como que nos iguala. It levels the playing field for everyone. Y es que todos tenemos que tomar decisiones. Seas rico o seas pobre, tengas papeles o no tengas papeles, seas creyente o no seas creyente. Todos tenemos que tomar decisiones. Y todos en determinado momento hemos tomado decisiones acertadas o decisiones donde nos hemos equivocado. ¿Cuántos hemos tomado decisiones donde hoy viendo atrás decimos: no, la embarré, me equivoqué, no debía haber hecho eso? Qué rico sería como tener una máquina del tiempo, ¿cierto? Donde hoy podamos decir: no, voy a ir al momento exacto donde cometí este error, donde me equivoqué, me voy a devolver y llego al punto. Ahora, claro, en el futuro, con conocimiento, con madurez, con entendimiento, puedo ir atrás y decir: es que lo hubiera hecho diferente, hubiera manejado mis finanzas diferente. Y una de las cosas que siempre he pensado, y les comento esto, es que yo despilfarré mucha plata cuando joven en mis primeros trabajos. Yo me gastaba, vean, a mí me entraba y hasta que la cuenta no quedara en cero, yo no quedaba contento. O sea, si a mí me sobraban $10 antes de que se acabara el mes, yo ya me los gastaba. Y cometí muchos errores a nivel de finanzas, donde hubiera podido ahorrar dinero, donde hubiera podido de pronto haber invertido. Y hasta pienso y me hago tremenda película. Digo, si yo, que en ese momento estaba ganando un buen sueldo, vivía con mis papás, no tenía responsabilidades, ¿sabes? Tenía el carro pago, no tenía que pagar nada de renta en mi casa, ahorraba mi sueldo, juntaba para un down payment, y cuando las casas estaban baratas, me hubiera comprado una casa. Y me da rabia, porque vuelvo atrás y digo, si hubiera tomado aquí
mejores decisiones hace 15 años atrás, pues de pronto mi vida sería distinta, un poquito distinta hoy. ¿Por qué? Porque tomé una decisión que fue mejor. Y la realidad es que todos nosotros tomamos decisiones todos los días, buenas o malas. Y la realidad, y es algo que yo practico mucho cuando hago consejería, ¿saben? Y que hago consejería bíblica, porque yo lo que les hablo es, vean, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y a mí muchas personas se me han acercado, bueno, pero ¿qué hago? Yo no te voy a decir qué hacer. Es más, yo no te puedo decir qué hacer. Esta es una decisión que es tuya. Tú tienes que orar, pedirle al Señor que te dé sabiduría y que te guíe en medio de la decisión que tienes que tomar. Porque a final de cuentas siempre digo lo mismo. El único que va a vivir las consecuencias, buenas o malas, de las decisiones que tomes, eres tú, no yo. ¿Sabes? Yo a veces le digo a la gente, pues si tú decidiste no congregarte, pues en su momento vivirás las consecuencias de eso. No les quiero meter susto con eso, ¿no? Pero es una realidad. Si tú decidiste manejar mal tus finanzas, pues habrá consecuencias para eso. Todo lo que hagamos tiene consecuencias positivas o negativas para nuestra vida. Y por eso es que yo le digo a las personas, ustedes tienen que decidir. Cada quien toma decisiones en sus vidas, buenas o malas. La mayoría de estas decisiones que tomamos, y los que han venido a la serie que hemos hecho, y si no han oído las enseñanzas, les digo, para mí ha sido de gran bendición. Los motivo a que entren al canal de YouTube y vean las enseñanzas de esta serie de Maduros en Cristo, que habla de muchas de las motivaciones y de lo que portamos adentro como hijos de Dios. Y muchas, como les decía, de estas decisiones que tomamos son fundamentadas en las motivaciones internas que tenemos dentro de nosotros. Vean que un versículo que para mí ha recalado mucho en este ciclo de grupos de vida es un versículo que está en Proverbios, que dice que habla de que lo que ama nuestro corazón determina nuestra vida. Lo que tú portas dentro de tu corazón y lo que cargas dentro y lo que amas tú y lo que atesora tu corazón va a determinar tu vida. Si tú, por ejemplo, amas el dinero y eso es lo que portas dentro de ti, pues todo lo que haces y todas las acciones que haces tú van a ser en pro de hacer dinero, porque es lo que atesora tu corazón. Y al final de cuentas todas esas acciones van a determinar tu vida al final. ¿Sabes? Cuando tengas 80 años y ya puedas mirar atrás, vas a ver que tu vida fue determinada por lo que atesoraba tu corazón. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está atesorando nuestro corazón? Y nosotros podemos ver claramente en el versículo 12 que este hijo pródigo toma una decisión. En el versículo 12 dice, el hijo menor le dijo al padre, el hijo menor es el hijo pródigo, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. ¿Cómo se sentirá un padre que le digan eso? ¿Ustedes se imaginan? Los que son padres, ¿quiénes son padres? Usted imagínese a su hijo diciéndole, dame mi herencia ya antes de que mueras. O sea, no me preocupa que te mueras, a mí me preocupa es que me des la herencia ya para yo poder ir a vivir la vida que quiero ir a vivir. Entonces dice, dame la herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos hijos. Algo clave de esta parábola es que hay dos hijos. Yo podría hacer una enseñanza separada acerca del segundo hijo, el hijo mayor, pero hoy vamos a enfocar nada más en el primer hijo, que es el hijo pródigo. Y nos habla de la condición del corazón y de lo que portamos adentro, y de que tenemos un padre que está más interesado en nuestro corazón que en tus acciones. Mira, él está más interesado en tu corazón que en tu situación. Y muchas veces queremos que Dios se interese más en mi situación, que Él se compadezca de mí. Mira, Dios, que estoy viviendo esto. Y llorando, oramos al Padre y le decimos, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Pero Él está más interesado en cambiar tu corazón que la situación que puedas estar viviendo. Así que nos habla de la condición de nuestro corazón. Y hoy no vamos a hablar del segundo hijo, entonces nos vamos a enfocar nada más en este primer hijo. El segundo punto de este hijo es que no solo él toma una decisión, pero la decisión equivocada que él toma lo aleja del Padre. ¿Cuántos de nosotros nuestras decisiones diarias nos alejan del Padre? Nos alejan de nuestro propósito, nos alejan de lo que Dios tiene para nosotros, nos alejan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Ustedes se han puesto a pensar realmente esta decisión que estoy a punto de tomar realmente es parte de la voluntad de Dios? Porque es que a veces hasta las cosas más pequeñas. Vean, es una historia corta. Les presento a José. José, para que sepan, José es su primera vez acá, pero yo conocí a José el viernes, y fíjense que con mamá veníamos
orando, bueno, ¿qué hacemos? Mi mamá tenía, ustedes de pronto saben, un carro. Y entonces mi mamá dijo, no, vamos a cambiar el carro. Y hasta una decisión tan pequeña como cambiar un carro, tiene uno que compartírsela a Dios. Dios, ¿quieres que cambie mi carro? Es tiempo que cambie el carro ya. Mira, se me va a subir la cuota, bajar la cuota, qué sé yo. Y entonces el viernes fuimos a la Nissan. Yo hablé con Georgie, que es el hijo de Jorge Mujica también. Él me ayudó, me hizo una cita con José, fuimos y mi mamá sacó un carro nuevo. Y hoy José, que fue el vendedor, nos está acompañando acá en la iglesia. Para la gloria a Dios, ¿no? Y lo que quiero ilustrar con esto es que fíjense como una decisión tan pequeña como ir a sacar un carro a un dealer puede desenrollar o puede desencadenar una serie de eventos grandes como el hecho que José nos está acompañando hoy acá en la iglesia, ¿saben? Y por eso es que todas las decisiones que tomamos, grandes o pequeñas, tenemos que consultarlas con el Señor, porque es que determinan el curso de nuestra vida. Y lo que podemos ver con este hijo pródigo es que él toma una decisión: dame mi herencia, me quiero ir ya. Y esa decisión lo lleva después a alejarse del padre. Y el problema, yo analizando esto y leyéndolo y sacando notas, para mí el problema grave no es que haya pedido el dinero ni siquiera. Si ustedes ven, el padre accede a dárselo. Es más, en ninguna parte dice donde el padre se molestó o se ofuscó y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo se te ocurre pedirme el dinero? No, toma tu dinero. Creo que lo grave acá no es haber pedido el dinero, es que él se aleja del padre después de haber pedido el dinero. Y la palabra dice, se mudó a una tierra distante. O sea, no le bastó con pedir el dinero al padre, y no le bastó con alejarse, pero se alejó a una tierra distante. Dijo, ¿sabes qué, padre? No quiero tener nada contigo, gracias por tu bendición, gracias por el dinero, ahora no quiero saber de ti. Me voy a mudar a una tierra distante. Y generalmente cuando tú y yo tomamos decisiones, y más decisiones que nos llevan al pecado, pues nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. Y cuando nosotros nos mudamos a una tierra distante, es porque no queremos ni que nuestra familia, ni las personas que nos rodean, y en nuestra ignorancia, que Dios sepa de nuestro pecado. Saben que como pastor, una de las cosas que yo más me doy cuenta, y les voy a abrir mi corazón y sufro porque yo siento dolor, es cuando las personas se alejan de la iglesia. Y claro, es claro que realmente hay personas que se alejan de la iglesia y de pronto no se han alejado de Dios, siguen en la casa orando, ¿sabes? Siguen leyendo la palabra, teniendo tiempo con Dios. Pero creo que congregarse y ser parte de la iglesia es parte de tu relación con Dios. Y como pastor, a mí me duele mucho cuando alguien se aleja. Creo que me puedo identificar un poco de pronto con ese dolor del padre cuando alguien dice, ¿sabes qué? No me quiero congregar más. Y generalmente cuando yo analizo y de verdad entro a darme cuenta, muchas de las personas que se alejan y dejan de congregarse es porque generalmente están en algo que no deberían estar. Porque es que el pecado nos avergüenza. O es que alguien está orgulloso de su pecado y quiere que todos lo sepan. Generalmente nuestro pecado lo escondemos. No queremos ni siquiera que las personas más cercanas a nosotros lo conozcan. Y entonces este hijo, que claro, acá no nos habla todavía de esto, que tiene el pecado ya, de pronto no lo ha materializado, el pecado todavía no ha pasado, pero lo porta adentro. Ahorita vamos a ver más adelante que el hijo ya tiene intenciones de lo que quiere hacer con el dinero y de la clase de vida que él quiere llevar. No ha pasado, pero ya lo portaba en su corazón, porque es que el pecado empieza a ser en nuestro corazón. Y ese pecado que portamos nos hace alejarnos de Dios y nos hace actuar como este hijo pródigo. Y entonces él se alejó de Dios. Y muchos de nosotros queremos vivir una vida a nuestra manera porque no nos gusta la manera del Padre. Entonces es más fácil no congregarme, es más fácil alejarme de Dios, es más fácil alejarme de mi congregación, es más fácil dejar de asistir a un grupo de vida, es más fácil dejar de asistir los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero vivir la vida a mi manera y no a la manera que el Padre dice. Y ojo con esta frase que la anoté. Dice, el pecado afecta nuestra visión de Dios y de su amor por nosotros. El pecado afecta tu visión de Dios y el amor que Él tiene por ti. Cuando estamos en pecado, no le ha pasado con personas que uno dice, pero ¿cómo no entienden? ¿Cómo no se dan cuenta que Dios los ama? ¿Cómo no se dan cuenta que Dios los quiere perdonar? ¿Cómo no se dan cuenta que Dios tiene un propósito con su vida? Porque es que el pecado te nubla. El pecado no te deja ver las cosas claras. Cuando yo a veces entro a hablar con alguien que está en una situación que no debería estar y trato de confrontar a la persona y decir, mira, es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Como que no entienden. ¿Por qué? Porque el pecado te confunde, no te permite ver las cosas claras y te lleva de pecado en pecado, de pecado en pecado y te empuja a alejarte cada vez más del Padre como este hijo pródigo. Entonces creo que lo que tenemos que hacer hoy es
confrontarnos, que la palabra nos confronte y decir, ¿qué estoy portando dentro de mí? Pueden ser pecados pequeños, grandes, medianos, que me están alejando de mi Padre. El pecado afecta nuestra visión de Dios. Y esta parábola nos advierte del cuidado que debemos tener con el pecado. Ojo con el pecado. Lo hemos hablado en la serie. ¿Saben? Todos pecamos. Yo peco. Ustedes pecan. Todos pecamos. Nadie acá es perfecto. Todos pecamos. Pero creo que he sido muy claro en lo que hemos hablado acá en esta serie, de que un cristiano maduro no es que no peque, es que no deja que el pecado crezca. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Tú puedes pecar, pero sabes, si te sientes mal y si te arrepientes y se empiezas a poner sistemas y cosas en tu vida para no seguir cayendo en ese pecado y estás luchando con esa debilidad, es muy distinto a permitir que el pecado siga creciendo y que me guste y que lo sigo haciendo y que busco la oportunidad para pecar. Son dos cosas muy distintas. Entonces tenemos que no caer en el pecado y tener cuidado con el pecado. Después vemos que este hijo está en búsqueda de lo material. El versículo 13 dice: pocos días después, apenas recibe el dinero, pocos días después, el hijo menor, el hijo pródigo, empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero. Y es clara la palabra en el tipo de vida que lleva, en una vida desenfrenada. Una vida de acuerdo a su entendimiento, una vida de acuerdo a lo que él quería, una vida de acuerdo a su comodidad, una vida de acuerdo a sus deseos de su corazón. Y la pregunta es, ¿qué tipo de vida queremos llevar? Una vida que dé la gloria y la honra a Dios, ¿sabes? Una vida que no solamente dé la gloria y la honra a Dios, pero una vida que realmente impacte nuestras generaciones, como cantábamos ahorita. Esa canción que cantamos ahorita de la bendición, sí, Dios ya te bendijo, tienes acceso a esas bendiciones, pero si tú no te comportas y no llevas la vida que Dios te ha llamado a vivir, ¿sabes? ¿Qué le estás pasando a tus hijos? ¿Y qué le van a pasar tus hijos a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos? Si realmente queremos tener mentalidad generacional, vamos a empezar a llevar una vida que dé la gloria y la honra a Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en esto es, ¿qué es lo que motiva a este hijo menor, a este hijo pródigo, a pedirle a su padre la herencia, a irse de su casa? Porque yo siempre hago preguntas y las escribo y trato de responderlas con lo que veo en la palabra. Me perdonan si me paso un poquito del tiempo hoy. Voy a acelerar. Sí, porque ya vi que cuando él se sube, yo ya sé que le tengo que meter la chancla. Vamos a acelerar un poquito. Lo que vemos que yo hago preguntas, y unas preguntas que hice: ¿por qué el hijo pide el dinero? O sea, ¿qué intención tiene pedir al papá el dinero e irse y mudarse a una tierra distante? Y la única respuesta que encuentro es que el hijo, que pensaba que podía vivir una vida mejor de la que tenía con el padre. ¿Sabes? Si tuviéramos más conciencia de la vida que tenemos con el Padre, y que es una vida buena y que es una vida de acuerdo a su propósito y que es una vida que le da la gloria y la honra a Él, pues entonces nos mantenemos en la casa del Padre. Pero este hijo pródigo pensaba que él podía llevar una mejor vida de acuerdo a su entendimiento y lo que él pensó que podía hacer. Y las cosas del mundo, ojo con esto, las cosas del mundo jamás podrán reemplazar el amor del Padre. Tú te puedes ir al mundo y te puedes ir de la casa del Padre, y con dinero, porque él se fue con dinero. Él hubiera podido en el papel llevar tremenda vida. Pero si algo que nos enseña esta parábola es que jamás las cosas del mundo pasajeras podrán reemplazar el amor que Dios tiene por ti. Jamás, no lo pienses ni por un minuto. Y ojo, yo no estoy diciendo que las cosas pasajeras estén mal, y lo voy a llamar cosas vanas. Dinero, casa. Creo que todos venimos a este país, ¿saben? Como queriendo salir adelante, a montar un negocio, ¿sabes? Nos esforzamos, vamos a la universidad, trabajamos fuerte para tener un buen carro, para tener una buena casa, para poder llevar una buena vida. Eso no está mal, ¿sabes? Porque a veces podemos sacar la conclusión de esto, que lo vano, que lo que buscó el hijo fuera está mal. Lo que está mal es que todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios y todo lo que esté alejado del Padre está mal, ¿sabes? Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tengas el carro, Dios quiere que tengas la casa, pero si lo estás haciendo alejado de Dios, está fuera de la voluntad de Él. El tercer punto del hijo es que vivió en la perdición. Este hijo vivió en la perdición. Las decisiones que él tomó lo llevaron a vivir en la perdición. Y eso es lo que pasa cuando nos alejamos del Padre. Y vengan, yo les digo, es una constante. Y otra vez se los digo, no por meterles miedo, pero una de las cosas constantes que yo he visto es que las personas, cuando se alejan de Dios,
su vida se les va para el piso. Lo he notado, es que lo he visto por experiencia propia, años de estar acá en la iglesia. Veo cómo las personas, cuando se alejan de Dios, cuando se alejan del Padre, cuando se van de casa y se van a vivir una vida que ellos piensan que es mejor, se les van las finanzas para el piso, el matrimonio se les va para el piso, los hijos se les ponen rebeldes. ¿Saben? Es que pasa, porque es que una vida de pecado y una vida alejada del Padre, fuera de su voluntad, nos lleva a la perdición. El versículo 14 dice: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Qué de malas, ¿no? No solamente se le acabó el dinero, pero llegó una circunstancia que le pegó a todo el mundo. Hubo hambruna y él comenzó a morirse de hambre. Hay muchas personas allá afuera muriéndose de hambre porque están alejadas del Padre, porque se fueron a llevar la vida que ellos pensaban que podían vivir. Y entonces lo que hace este hijo en el versículo 15 es: convenció a un agricultor local de que lo contratara. Después de ser dueño de todo, después de tener acceso a todo, tuvo que convencer a alguien para que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre, pasó hambre, que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Nadie le dio nada. Este hijo menor, este hijo pródigo, despilfarró toda su herencia viviendo una vida perdida. Y la palabra pródigo, ¿saben a qué significa la palabra pródigo? Se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. ¿En qué estás gastando tu vida? ¿En las cosas eternas o en las cosas pasajeras? ¿En las cosas mundanas y vanas o en las cosas de Dios? ¿En qué estás despilfarrando tu tiempo, tu vida, tus recursos? ¿Quién eres tú mismo? ¿En las cosas de Dios o en las cosas del mundo? Y acá tengo otra frase que quiero que se lleven, y es que cuanto más nos alejamos del Padre, más pensamos que no nos ama. Eso es lo que el enemigo, la gran trampa del enemigo, es que cuando nos alejamos de Él, llegamos a pensar que Dios no nos ama. Pero Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Quién se ha preguntado eso antes? Creo que todos. ¿Por qué esta situación de salud? ¿Por qué este divorcio? ¿Por qué esta situación con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta economía? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el enemigo lo que quiere a través de esas preguntas es hacerte llegar a pensar que Dios no te ama. Pero Él siempre te ama, porque Dios no cambia. Cuando vivimos alejados del Padre, vivimos en perdición. Y saben, algo interesante, un detalle interesante acá es que saben que los judíos no comen cerdos. Yo me pregunto por qué Jesús metió esto en la historia. Porque Jesús era, pues, no, le tocó trabajar duro, le tocó cuidar, no sé, le tocó limpiar baños, le tocó hacer. No, Jesús dice, le tocó limpiar cerdos. Creo que todos sabemos que los judíos no comen cerdos. El cerdo es un animal inmundo para él. Llegó a tal desespero la perdición y la situación de este hijo pródigo, que estaba metido con los cerdos, y llegó a pensar que hasta lo que comían los cerdos era bueno para que lo comiera. Esa era la situación de este joven, este hijo. ¿Cuántos de nosotros llegamos a pensar que lo del mundo, que lo que ofrece el mundo, que la porquería, el barro, que lo malo y la porquería del mundo es hasta bueno para comer? Y eso es lo que pasa cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida, y cuando empezamos a llevar una vida que no le agrada a Dios. Terminamos entre los cerdos y pensamos que es bueno, pensamos que estamos bien. El otro punto ya es cuando viene la conversión de este hijo, y en el versículo 17 dice: cuando finalmente entró en razón el hijo, entró en razón, se dijo a sí mismo. Esa es una conversación que tiene él con él mismo. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y desafortunadamente a muchos de nosotros nos toca estar entre los cerdos para entrar en razón. ¿Cuántas situaciones han llegado a tu vida como esas? De pronto para llamarte la atención. Hey, entra en razón. Hey, ojo con esto. Hey, ten cuidado con este pecado. Hey, acércate a mí. Es el Padre haciéndonos un llamado de atención para que nos acerquemos a Él. Y este
hijo, al verse en la miseria, reconoció que se había equivocado y se arrepintió y regresó a casa del Padre. El Señor nos ama y el Señor nos perdona. Tenemos un Padre que nos perdona y que nos ama, pero Él vivió la consecuencia, porque la desobediencia y el pecado trae consecuencias para nuestras vidas. Dios te ama, Él te va a recibir con brazos abiertos, pero físicamente vivimos consecuencias en nuestras vidas. Y eso es de los que le hablaba ahorita. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias buenas o malas, pero la ventaja es que este hijo finalmente, después de llevar una vida fuera del orden, fuera de la voluntad del Padre, reconoció y regresó a la casa arrepentido, entró en razón, se arrepintió. Y ese es el último punto de este hijo: se arrepintió. El versículo 21 dice: su hijo le dijo, primero lo pensó, él pensó todo esto, ¿qué le voy a decir a mi padre cuando regrese? Y finalmente, cuando al paso de regresar, pasó de un pensamiento a decirlo, pasó a la acción. Y Dios hoy te quiere motivar a que tomes acción, no simplemente que lo pienses: si estoy en pecado, si estoy en esto, si no estoy llevando una vida. Es que tomes acción y materialices eso que vienes sintiendo, porque el Espíritu Santo te debe estar diciendo: hey, estás mal, hey, ¿por qué hablaste así? Hey, ¿por qué gritaste? Hey, ¿por qué manejaste esto así? ¿Por qué hiciste trampa acá? Pero eso tiene que materializarse, el arrepentimiento, en una acción. Y eso es lo que dice el hijo. Su hijo le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. El verdadero reconocimiento de mi pecado me lleva al arrepentimiento. Cuando tú y yo sentimos vergüenza por el pecado, podemos regresar hacia Dios sabiendo que Él nunca nos va a rechazar, porque ese es quien es Él. Él nos recibe con brazos abiertos. Y es interesante el razonamiento del hijo. Él tenía un plan. Dijo: cuando llegue a casa le va a decir que me contrate como jornalero, ya no como hijo. Y vamos a ver ahorita que el padre tenía un plan muy distinto y mucho mejor al que el hijo tenía en su mente, porque ese hijo dijo: me equivoqué, pequé, pero quiero volver a donde el padre. Y cuando regresa, en su mente el plan de él es: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero ¿sabes qué? Tu posición como hijo no te la quita ni tu pecado, ni tu debilidad, ni ninguna circunstancia que puedas estar viviendo. El que es hijo, es hijo. Y entremos a ver lo que hace el padre. El padre siempre tiene un mejor plan para ti y para mí. Y muchas veces llegamos con planes pensando que son mejores, pero claramente podemos ver en esta parábola que el plan del padre era mejor que el del hijo. Él es nuestro creador. Él te conoce a ti. Si hay alguien que sabe qué te conviene y qué es lo mejor para tu vida, es Dios. Pero nos creemos tan autónomos que llegamos a pensar: yo sé que es mejor para mí. Nadie te conoce mejor que Dios, ni tú mismo te conoces. El Padre siempre nos da lo que necesitamos. Incluso el Padre le dio el dinero para que se fuera. A lo mejor el Padre sabía que necesitaba pasar por los cerdos y que necesitaba pasar por ese proceso doloroso y duro para que finalmente entrara en razón y volviera a casa, pero con una mentalidad distinta y con un corazón diferente hacia el Padre. Yo estoy seguro que la vida de este hijo no fue igual. Quizá él estaba en casa trabajando con su padre, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Y muchas veces el Padre nos tiene que pasar por procesos duros, difíciles, dolorosos, incómodos, que no queremos, pero que te van a tocar y te van a transformar tu corazón para que vuelvas al Padre con el corazón correcto, el corazón como es. Recordemos que no son acciones, es nuestro corazón. Y el hijo de pronto necesitaba esta lección, y el Padre en su sabiduría permite que pasen estas cosas en nuestras vidas. Creo que lo más lindo acá es que el Padre lo esperaba. El Padre estaba esperando al hijo. Después de que el hijo desperdició todo. Yo me pregunto cuántos padres a sus hijos ya adultos que les hicieran esto y que van y despilfarran la herencia. Se gastaron toda la plata que el padre con esfuerzo trabajó y logró conseguir y ahorrar. Si realmente lo recibirían con brazos abiertos, dirían: un momentico, no, usted tiene que volver a ganar esto, ¿sabe? Con cuidado, ya usted ya no le doy nada, pilas, está castigado, esto, lo otro. Pero la palabra no nos dice esto. El versículo 20 dice: entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, no había ni siquiera llegado el hijo, lo vio llegar. Y ojo con lo que dice: lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Tenemos un Padre que está lleno de amor y compasión para con nosotros. Y la parábola dice que aún estaba lejos y su padre fue movido en misericordia. Ojo a esto: el hijo no había dicho todavía nada,
porque a veces pensamos que el perdón viene como consecuencia de lo que la otra persona haga. Pero en este caso el hijo no había dicho ni mu, ni siquiera había dicho perdóname, padre. Y el padre, antes de que el hijo se disculpara, ya estaba corriendo a abrazar y a besar a su hijo. Y es el Dios que tenemos. Él conoce nuestro pecado, Él conoce nuestra debilidad, Él sabe de qué pata cojeamos, Él conoce nuestro corazón, pero Él siempre está con brazos abiertos, dispuesto a abrazarte y a besarte. Y me pregunto cuál habrá sido esa reacción. Y otra frase clave que anoté acá es que el hijo pródigo, si hay algo que nos recuerda esa historia, es que la gracia de Dios es inagotable. Yo me enfoco más en la gracia de Dios que en el pecado y en el error de ese hijo, porque todos nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero el amor de Dios no está condicionado por nuestras acciones. Él te ama a pesar de, y tú pon el nombre que quieras. Todos sabemos, nos ama a pesar de que es un amor incondicional. Todo el amor acá humano es condicional. Tu esposa te ama con una condición, tu esposo te ama con una condición, los hijos te aman con una condición, los padres incluso llegan a amar a los hijos con una condición. Entre amigos y entre hermanos nos amamos con una condición. ¿Sabes? Si tú te manejas mal conmigo, de pronto no te amo y no quiero ser tu amigo, porque me estás hiriendo, porque somos humanos. Pero ese no es el amor del Padre. El amor del Padre es incondicional, y por eso la palabra dice: pero nadie le dio nada. Ningún ser humano, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu familia te puede dar lo que el Padre te puede dar. Pero nadie le dio nada. Es un amor incondicional. Y finalmente el Padre, ¿qué hace? Una fiesta. El versículo 22 dice: sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, lo interrumpió. Le dijo: no me importa su perdón, ya, yo sé que volvió, yo sé que volviste, estoy feliz porque volviste. Y lo interrumpe, le dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Yo me pregunto en esa parte si eso hace parte de que el padre estaba esperando al hijo. Él sabía que su hijo iba a regresar y empezó a engordar ese ternero, porque sabía que venía una fiesta, que su hijo iba a volver a casa. Dijo: maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Así de fuerte es el gozo y el amor de Dios por nosotros, que cuando nos equivocamos Él hace una fiesta porque volviste arrepentido a casa, porque te ama. Y en el cielo yo creo que hay fiesta cada vez que un hijo regresa a casa de donde el padre. Estaba viendo el otro día una historia, no sé si a alguien le gusta oír violín, el violín. ¿Alguien sabe alguien conoce un músico, un violinista que se llama Joshua Bell? Ok, les voy a contar. Joshua Bell es probablemente el mejor violinista del mundo, reconocido a nivel mundial por los conciertos que da. Es un violinista excelente. Y una vez este músico hizo un experimento social. Se fue al subway de Nueva York con un violín que dicen que cuesta $3 millones. Se fue mal vestido y se paró en el subway y empezó a tocar violín. Pueden entrar a YouTube y van a encontrar videos de él tocando el violín. Y lo interesante es que pasó desapercibido. Nadie lo vio, nadie apreció, porque cuando él hace conciertos son boletas carísimas. O sea, es difícil poder ir a un concierto de este hombre. Y las personas estaban experimentando este concierto gratis ahí. Y él estaba ahí tocando y estaba haciendo este experimento social. Tocó por 45 minutos en el subway de Nueva York. Y lo interesante es que nadie se dio cuenta. Y la enseñanza que nos deja este experimento que hizo este hombre Joshua Bell fue que lo extraordinario en lo ordinario no brilla, ni se puede ver, ni tiene valor. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando este hijo estaba con los cerdos y cuando este hijo estaba allá afuera, no tenía valor. Aunque era un hijo con herencia, con casa. Este padre probablemente era un hombre rico, un hombre con recursos. Pero este hijo, por estar fuera del lugar que tenía que estar, perdió el valor. Así como este violinista.
un violín que yo creo que si supieran que costaba $3 millones, lo hubieran robado. El mejor violinista del mundo tocando en un lugar donde no fue apreciado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy con el Padre? Porque nuestro valor y el valor tuyo y mío no es por lo que hagamos, no es en nuestras fuerzas, es en Cristo. Todo nuestro valor es en Cristo, es por el Padre, es por estar en el lugar que debemos estar. Por eso es que el lugar sí importa, y por eso es que estar alejados del Padre sí marca una diferencia en nuestras vidas. Y Dios te está llamando hoy a brillar y a llevar una vida extraordinaria en Cristo. El problema es que alejado de Él jamás podremos llevar esta vida extraordinaria. No podremos hacer esto. Y esta parábola nos refleja el amor de un padre hacia sus hijos, a pesar del pecado contra él, a pesar de la ofensa contra él. El amor y la gracia del Padre hacen posible que podamos volver arrepentidos a Él y saber y entrar confiados de que Él nos perdona. Este hijo pródigo presenta una actitud humilde y reconoce que se equivocó. Y cuando vamos con la actitud correcta al Padre, Él nunca va a cambiar. Él siempre te va a ver venir de lo lejos y te va a recibir con brazos abiertos. Y el llamado que nos hace esta enseñanza es a volver al Padre, es a regresar al Padre, a entender que tenemos un Dios que nunca cambia, que te ama a pesar de tu pecado, a pesar de pronto que lleves años alejados de Él. De pronto me puedes decir: sabes, yo crecí en el Evangelio, cuando niño me alejé, yo experimenté eso, crecí en la iglesia, hijo de pastores, y me alejé por muchos años del Señor, pero finalmente tuve que volver arrepentido al Padre, decirle: ¿sabes qué? Me cansé de estar con los cerdos y quiero volver a ti, Señor, quiero volver a mi Padre, quiero regresar a casa, a llevar una vida de propósito que te dé la gloria y la honra a ti. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo no sé si tú de pronto llegaste hoy, en esta tarde ya, a este servicio, alejado del Padre, pero creo que la palabra de Dios nos motiva hoy es a regresar a Él, a que tu pecado jamás será más grande que la gracia de Dios. Que a veces llegamos a pensar eso: es que lo que hice es tan grave, lo que hice es tan malo, lo que porto adentro, lo que siento, lo que pienso es tan malo y tan grave que no hay forma que Dios me pueda perdonar. Pues la realidad es que tenemos un Dios que nos perdona, tenemos un Dios que nos ama a pesar de. Y lo que nos motiva la palabra hoy es a eso, a regresar al Padre. Y yo no sé si de pronto tú estés alejado del Padre hoy, de pronto lleves años alejado del Padre, y con eso no quiero decir necesariamente alejado de la iglesia. Tú puedes estar acá en Misión Vía, venir todos los domingos, pero pronto estás alejado del Padre. Y la motivación creo que para todos nosotros hoy es regresar a Él. ¿Qué tal si hacemos una oración? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Hoy venimos como hijos, Padre, con un corazón arrepentido, Señor. Sabemos las áreas que tenemos que mejorar, sabemos las áreas que portamos dentro de nuestro corazón, Señor, que no te agradan a ti, Señor. Hoy queremos empezar a llevar una vida de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestro criterio o a lo que pensamos o a lo que creemos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aunque nosotros cambiemos, aunque la vida cambie, aunque las circunstancias alrededor nuestro cambien, tú jamás vas a cambiar, Señor. Eres un Padre que nos ama, un Padre con misericordia, que siempre nos espera con los brazos abiertos, siempre dispuesto a hacer una gran fiesta, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos, Señor, que tu gracia y tu amor sobrepasa cualquier pecado y debilidad que podamos portar, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu amor, Señor, porque aunque de pronto no lo merezcamos, Señor, contamos con amor incondicional, Padre. El mayor privilegio de nuestras vidas, Señor, es ser hijos tuyos y poderte llamar a ti Padre, Señor. Qué privilegio que es volver a casa, Señor, a la casa de nuestro Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.